Comenzamos hoy, abrimos hoy una nueva fórmula de debate, de reflexión compartida, de debate, que eso es fundamentalmente el objeto del Círculo Cívico de Opinión, con conversaciones en el círculo que las queremos siempre pivotar sobre, a propósito de una obra reciente que haya suscitado con capacidad de suscitar debate, reflexión sobre temas muy relevantes, ¿no? Y efectivamente hemos encontrado que nos parece que puede ser un estupendo inicio reflexionar conjuntamente una buena parte de los socios del círculo, los que van a poder asistir hoy, sobre el libro de Gonzalo Díez acerca de los orígenes intelectuales de la utopía nacionalista, que es un tema que hoy que en toda Europa, en todo el mundo, pero particularmente en Europa, está especialmente vivo, y particularmente en España, ¿no? Porque el tema de Cataluña, no solo en Cataluña, pero el tema en Cataluña ha alcanzado tal grado como para suscitar hasta cierto punto una crisis de Estado, ¿no? Y por eso nos parece que el Círculo Cívico de Opinión, que nació y tiene todo su sentido en poner en común toda una serie de personas su capacidad, su talento, su capacidad de reflexión para mejor diagnosticar, mejor entender y mejor proponer posibles soluciones a grandes temas. Nos parece que este es un tema absolutamente importante y nos da un pie estupendo para esta reflexión compartida en esta ocasión, el libro de Gonzalo Díez. No es una presentación del libro, que no la necesita, sino a propósito. Esto es una buena palanca para motivar la reflexión de todos y cada uno, ¿no? Es un ensayo, sobre todo yo me dedico a la historia de las ideas políticas y siempre me han gustado los pensadores reaccionarios, antimodernos, que se salen un poco de los lugares habituales y políticamente correctos. Y bueno, después de investigar sobre Donoso Cortés, José de Maistre, Herder se me apareció consultando una serie de fuentes y me metí con él de una manera pues azarosa, sin un proyecto definido, y me enganchó. Entonces, al final, más que un libro sobre el nacionalismo, es un libro que obedece a la fascinación intelectual que me provocó este pensador. Un pensador, bueno, del siglo XVIII, tampoco era un primera espada, estaba Kant, Goethe, él estaba en una segunda fila, pero es de esos pensadores que desde su segunda fila pone en marcha y en juego una serie de conceptos que han tenido éxito. Entonces creo que está bien reflexionar sobre lo que él creó. La confrontación, yo creo, más obvia es que él era un nacionalista ingenuo. Era un nacionalista, después de lo que sabemos que ha sido el nacionalismo, pero claro, él muere en el año 1803, él es un utopista, es un reformador bien intencionado de la humanidad, y él utiliza la idea de cultura como una vía de romper con el sistema del antiguo régimen y crear una sociedad diferente. Y curiosamente, esa utopía cultural de Herder, de las pobres gentes sometidas al Estado, a la aristocracia, a los filósofos, él es un crítico de los filósofos de su tiempo, pues ha terminado siendo balcanizada, manipulada, utilizada hasta la náusea por el nacionalismo posterior, que es ya un nacionalismo que, en fin, podemos definir de muchas maneras, pero no ingenuo. Esa ingenuidad es lo que más podría, digamos, aportar en un sentido positivo de la obra de Herder. Luego está el lado negativo, que es cómo toda utopía puede engendrar una tiranía. Pero yo creo que eso tampoco se le puede reprochar a él. Es simplemente que puso en juego algo de lo cual otros van a abusar, sin escrúpulos. Claro, yo esa idea de la perversión es que como estamos tan saturados con el tema del nacionalismo, yo tampoco soy experto en nacionalismo, a mí me interesaba Herder y lo que tuviese que decir, pero sí que abres una vía para entender cómo el nacionalismo actual no es el nacionalismo de los orígenes, y ahí hay un salto, es como pasar de Marx al marxismo. Marx tendría muchas responsabilidades, pero él mismo decía que no era un marxista. Yo creo que Herder podría decir que él no es un nacionalista, si viese en lo que se ha convertido ahora el nacionalismo.
Lo cual, bueno, en Historia de las Ideas a mí eso me parece siempre muy interesante, dónde están las responsabilidades de un autor, dónde comienzan las malas interpretaciones de su obra. Es que Herder merece la pena. Claro, al ver todas estas cuestiones te das cuenta que había que meterle mano. Sí, eso yo creo que la deriva del nacionalismo, por fijar un marco desde finales del siglo XIX hasta ahora, es una historia terrible. Entonces el libro únicamente lo que pone sobre la mesa es un contraste, y luego también la importancia que en Historia de las Ideas que tienen las palabras. Las palabras no son inocentes, aunque quienes las sueltan en un primer momento se caractericen por su ingenuidad. Entonces ese juego entre la inocencia y la perversión, la inocencia y lo peligroso, o la ingenuidad y lo peligroso, es lo que está detrás de las páginas del libro. Pero bueno, el libro no habla de lo que vino después. El libro lo que trata es de agarrar a Herder por el cuello y hacerle confesar. Es un libro de historia del pensamiento, ¿no? Y lo que hace es rastrear los orígenes intelectuales de la visión culturalista de la nación, ¿no? La cultura, la lengua, la historia común, como el punto de referencia fundamental de la nación, pero desde una perspectiva, y esto es lo paradójico, ¿no? Ilustrada. O sea, que el personaje del que vamos a hablar es uno de los fundadores del nacionalismo, pero es un nacionalismo más abierto, es un nacionalismo no asociado al Estado. Por tanto, yo no creo que padezca de lo que se ha atribuido siempre al nacionalismo, que es que el nacionalismo lo que trata es de homogeneizar dentro de un Estado determinadas pautas culturales, ¿no? Él pensaba más bien que, bueno, que el nacionalismo era producto de una espontaneidad social, que por tanto no debía imponerse desde un centro, desde el Estado. Y en ese sentido yo creo que digamos que es un esfuerzo por intentar acomodar lo que viene a ser la tradición cultural de los pueblos a los nuevos desafíos que iba introduciendo el mundo este más ilustrado, ¿no? O sea, que no es un tradicionalismo, sino que es moderno, ¿no? En este sentido. Nacionalismo moderno y nacionalismo sin Estado, que eso es muy importante, porque después se unió la idea del Estado y de la soberanía, se unió a la idea de la homogeneidad cultural, y entonces es cuando entramos ya en la dinámica del nacionalismo, que es el que, bueno, nos recuerda esa frase, ¿no? De que estamos condenados a repetir muchos de los errores. Pero yo creo que Herder no se hubiera visto reconocido en el nacionalismo tal y como hoy lo conocemos. Es una degeneración, yo creo, de la influencia un poco en la mezcla entre lo que él sí dijo y luego la visión esta hegeliana del Estado, ¿no? De que el individuo tenía que subsumirse dentro de una unidad de destino que es la que realmente impone y consigue afirmar el Estado. Leyendo el libro se ve claramente la profunda influencia de Herder en el nacionalismo catalán. Habría que averiguar, porque los teóricos nacionalistas del siglo, estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, estoy hablando de Prat de la Riba y de autores como Durán y Ventosa, etc., los teóricos primeros del nacionalismo, que en el fondo no ha cambiado tanto el nacionalismo catalán desde entonces, pues se les ve impregnados por las ideas de Herder. ¿Lo han leído directamente en alemán? Yo tengo dudas. Quizá Durán y Bas, que no era de una generación anterior, el padre de Durán y Ventosa, quizá Durán y Bas, sí sabía alemán, era discípulo de Savigny, y quizá a través de esto había leído a Herder y les influyó a ellos.